Quinto capítulo del audiolibro Sangre en las manos, el gran llamado de Operación Elías. Autor Enrique Ginocchio. Las citas son de la Biblia Reina Valera de 1865. Quinto llamado, misiones. Si hay una razón por la que este libro ha sido escrito, levantando Dios un gran despertar en América Latina, es esta. El clamor del mundo perdido, aquella gran parte del mundo donde nunca supieron del amor de Dios. Pero en América Latina dormida, esa profunda complacencia va ligada a una de las barreras más difíciles de romper. La idea de que misionero es alguien de raza blanca, un gringo con mucho dinero. Los que deben ir a los lugares más remotos del mundo son ellos los que tienen plata. ¿Cómo lo haríamos nosotros, tan pobres como somos? Y esto nos lleva a identificar el errado concepto que está detrás de aquella excusa, que la obra de Dios se hace con dinero. Aún en el campo secular se ha demostrado muchas veces que ninguna empresa se hace con dinero, sino con lo que llaman la visión empresarial. Puedo recordar años atrás una entrevista en un diario limeño a Julián Bustamante. Don Julián fue un empresario cristiano que en su niñez vendía golosinas en el tren de la ruta de Cerro de Pasco. No tenía herencia ni recursos, pero llegó a ser dueño de Industrias Surge Peruanas. En la entrevista le preguntaron cómo había edificado de la nada una compañía que estaba exportando a otros países. Su respuesta fue contundente. La industria no se construye con dinero. Es más bien una visión acertada la que hace surgir el dinero y la riqueza. Similarmente, a otro exitoso empresario peruano en el campo de las comunicaciones, nota 6, también fue en una entrevista periodística a finales de los años 90. Le preguntaron cuánto de capital estaba transfiriendo a sus hijos, ya mayores, para la continuación de su negocio. Respondió: nada. Primero deben aprender el espíritu de empresa. Si les doy capital, en un 2x3 lo van a desaparecer, porque la empresa no se hace con dinero. Hay una gran distancia, por supuesto, entre los objetivos del campo misionero y el tesoro que busca el mundo. Pero aprovechamos la enseñanza que brota aún del campo empresarial. Para crear una industria no se necesita dinero, sino la visión adecuada. Teniendo aquella visión, entonces se podrá levantar el capital necesario. No es el dinero el que crea la visión, sino al revés. ¿Cuál es la visión misionera nuestra? Se define en una sola palabra: obediencia. La visión misionera no brota de nosotros, es un asunto de Dios mismo, y lo que nos corresponde es solamente subirnos al carro de Dios. En cuanto a los recursos necesarios como el dinero, también es asunto de Dios. ¿Cuántas veces mencionamos de memoria y al mismo tiempo volvemos a olvidar la promesa del Señor Jesús en cuanto a nuestras necesidades? No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o en qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Notemos aquí la importancia de la palabra buscar. Los que son del mundo buscan la comida, el vestido y todo lo material. Como hijo o hija de Dios, usted ha de buscar otra cosa: el reino de Dios y su justicia. De sus necesidades materiales se encargará el Señor. Él añadirá, le dará como complemento aquellas necesidades que no son esenciales, porque lo esencial es hacer su voluntad.
Otro principio importantísimo de recordar es que Dios no provee hasta que primero usted haya obedecido. Dios espera que usted ejerza su fe y dé el primer paso obedeciéndole. Y entonces, recién allí, Dios provee los recursos, muchas veces de manera milagrosa, como es el estilo divino. Así encontramos a Abraham subiendo al monte Moriah, al lugar de la obediencia suprema, en Génesis capítulo 22, en donde Dios proveyó un cordero sustituto en lugar de Isaac. ¿Ha subido usted al monte de Dios? ¿El monte de la obediencia? Ahora hablaremos del concepto de avivamiento. Comúnmente el creyente evangélico relaciona la palabra avivamiento con la figura de conversiones espectaculares, de llantos y de emociones similares. Que conste, no tengo en poco valor tales cosas. Pero en nuestro caso vamos a redefinir lo que es un avivamiento. Y lo haremos en relación directa al fruto de la iglesia llamado el alcance misionero, el cual pondremos como una especie de termómetro espiritual. Dentro de la sabiduría con que Dios ha hecho todas las cosas, está el hecho de que el amor, algo invisible, necesita mostrarse de manera visible. Para eso, por ejemplo, son especialistas las esposas. Quien quiera que haya estado casado por muchos años, sabe perfectamente lo que ella de vez en cuando pedirá después de tanto tiempo de vivir juntos. Quiero saber una cosa. Arréglame todo este jardín y sabré que me amas. No me alcanza el tiempo, dirá usted, a lo que ella replicará, entonces llama a alguien y págale para que lo haga. Usted, marido, no tiene escapatoria. Tendrá que demostrar su amor con hechos visibles. Es exactamente lo mismo en relación a Dios, como lo dicen los siguientes pasajes. Sin cesar, acordándonos de vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia de esperanza en el Señor nuestro Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Primera de Tesalonicenses 1:3. Obra de fe, lo visible con lo invisible. Trabajo de amor, idénticamente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 20, 21. Quisiéramos ver un avivamiento de obediencia. El reto más grande y difícil para nosotros los creyentes de América Latina es demostrar nuestro amor por el Señor a través del amor por los incontables millones que al otro lado del mundo claman por alguien que les haga saber que existe esperanza, que el Hijo de Dios derramó su sangre también por ellos, no solamente por nosotros, regocijados en nuestro feliz avivamiento. ¿Cómo entonces? ¿Con qué desvergüenza podremos decir que amamos a Dios cuando no tenemos ni la obediencia ni la valentía necesaria para rescatarlos del infierno? Es necesario que cambiemos radicalmente la definición de un avivamiento. Para ello vamos a parafrasear lo que dice en Santiago 2, 18b. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero ver de ti, hermano en Cristo, cuánto verdaderamente amas al Señor. Quiero saber, tú que muchas veces hablas de los gringos misioneros de manera no muy bonita, si tú también estás dispuesto a dejar tu país y a los tuyos por el resto de tu vida, para entrar en una cultura que no lograrás comprender, para exponerte a graves peligros, para ser vilipendiado por amor al nombre de Cristo y por amor a las personas por quienes Él murió.
Quiero ver si tu avivamiento se termina dentro de tu ciudad y dentro de tu país. Si es así, te rogaré que a eso no le llames avivamiento. Quiero saber si serás capaz de seguir la larga línea de los héroes de la fe que nos han precedido, o si terminarás siendo parte de una iglesia mediocre, tibia, miope, incapaz de ver tal como Dios mira hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y lo que es peor, en esta miserable condición, considerarse a sí misma una gran iglesia. Quisiera saber si te atreverás a proseguir la brillante estela que dejó en el campo de las misiones, uno de los casos históricos que vamos a considerar a continuación. El 2 de octubre de 1792, William Carey, llamado el padre de las misiones modernas, aunque los moravos fueron primero, reunido con otros 12 pastores bautistas en Kettering, Inglaterra, puso en la mesa varias revistas misioneras y exclamó ante sus colegas: «Fíjense lo que estos moravos han logrado». Nota 7. Mencionado en la posición 94 de la versión Kindle del libro A History of Moravian Missions, Volume 1, The 18th Century Pioneers, por Joseph Edmund Houghton, M.A. Copyright 2017 por Imperishable Publishing. Originalmente publicado en 1922 por Moravian Publication Office, 32 Feather Lane, London, EC4. El personaje clave de lo mencionado por Carey fue el conde Nikolaus Zinzendorf, quien a su vez recibió influencia de otros 2 grandes misioneros del movimiento pietista un poco anteriores a él, Philipp Spener y August Hermann Frank. Nikolaus Zinzendorf, alemán, dueño de riquezas, pero también con un corazón ardiente de amor por Cristo, a la edad de 19 años fue movido por una gran convicción y escribió: «He amado al Señor por largo tiempo, pero en realidad no he hecho nada por Él. De ahora en adelante yo haré cualquier cosa que Él me indique que deba hacer». Nota 8. Heinrich John, 1956, Count Zinzendorf, Abingdon Press. Esta a su vez es una cita traducida por el autor de la biografía de Zinzendorf en Wikipedia. Compró una gran finca y desde 1722 comenzó a recibir en ella como refugiados a muchos hermanos que huían de la persecución en Moravia y Bohemia. Nota 9. Moravia y Bohemia corresponden a lo que es la actual República Checa. Tiempo después, esta vía de refugiados, llamada Herrnhut, llegó a caer en una tremenda desunión y conflicto. Citamos del libro de Wehmer. Había diferentes ideas acerca de la comunión, las ceremonias y las costumbres entre los moravos y los bohemios. Algunos tenían tradiciones del calvinismo y de los husitas, otros del luteranismo reformado o tradicional. Católicos convertidos y anabautistas también se habían trasladado a Herrnhut. Nota 10. Cita traducida de la posición 1188, versión Kindle del libro Count Zinzendorf and the Spirit of the Moravians, por Paul Wehmer, Sulon Press, 2013, Maitland, Florida, Estados Unidos. Se había incubado una amarga disputa y en realidad estaban apuntando ferozmente en contra de su mismo protector que los había acogido. Zinzendorf quedó devastado por la noticia y decidió dejar por un tiempo sus ocupaciones en otra ciudad para dedicarse a la comunidad. Un poco más adelante renunció del todo a cualquier otro asunto y se dedicó de por vida a las misiones moravas. Pero Dios había preparado una profunda renovación en medio de este conflicto, y para ello fue crucial la humildad, el amor, la sabiduría y la obediencia al Señor
de este hombre como líder del grupo. Reunidos 300 de ellos un domingo en mayo de 1727, les predicó durante 3 horas acerca del pecado de discordia y luego les invitó a firmar un documento que sellaba su reconciliación. Nota 11. Mencionado en las posiciones 1206 y 1225 del mencionado libro de Wenmer. Por medio de la oración, gradualmente se fue recuperando la unidad y 3 meses después, el 13 de agosto de 1727, ocurrió un dramático evento. Reunidos para la Cena del Señor, se manifestó entre ellos una convicción tan grande de la presencia de Dios, del arrepentimiento y del amor sincero, que hacía recordar los días de la iglesia naciente en Hechos capítulo 2, cuando todos los cristianos eran de un corazón y de un alma. En la vía de Herrnhut, muy pronto se formaron grupos de 24 hombres y 24 mujeres que oraban por turnos las 24 horas del día, más allá del cansancio, pues todos trabajaban como artesanos. No sabemos de ningún otro grupo de oración que haya continuado tanto tiempo, pues este de los moravos prosiguió ininterrumpidamente por más de 100 años. Nota 12. Mencionado en la posición 1424 del mismo libro de Wenmer. Es precisamente de esto que estamos hablando. Un verdadero avivamiento trae como fruto el sacrificio de amor y obediencia llamado las misiones. En el caso de los moravos, cuando Carey los mencionó como trabajo ejemplar en 1792, habían enviado ya más de 300 misioneros. Habían fundado estaciones misioneras en las Antillas y Bahamas, en Norteamérica, Surinam, Groenlandia y Labrador. Habían enviado expediciones a otros 17 países y tenían a su cargo 14.976 convertidos bautizados. Nota 13. Mencionado en la posición 3174 del libro mencionado de J. E. Houghton. Se dice que por cada miembro moravo que se quedó en la iglesia madre, 200 salieron al campo misionero, completamente lo inverso de lo que es ahora. Además, lo hacían de maneras muy poco usuales. Aprendían la consagración al Señor en su comunidad en Herrnhut, pero no tenían escuelas teológicas. Por otro lado, todos ellos eran artesanos con cierto oficio y los enviaban sin sostenimiento económico. Usted va donde Dios le mandó y ahí consigue trabajo y así se sostiene. Ese era su método. Nota 14. Mencionado en el capítulo referente a Filadelfia del curso de Historia de la Biblia e Iglesia, dictado por el profesor Enrique Chi en 1997, como parte del plan de estudios de la sección hispana de la Escuela Pastoral, Shepherd's School, del Kansas City Baptist Temple, Kansas City, Missouri, Estados Unidos, conocida hoy como Graceway Church. De ellos hasta hoy los tiempos cambiaron, pero la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20 y el prístino modelo de los moravos, de Carey y de numerosos otros como ellos, nos mueven a escribir con sangre el último capítulo de la historia de la iglesia, y esto desde América Latina hasta lo último de la tierra. Frente al escepticismo de muchos de quienes leen estas líneas, voy a citar como algo muy excepcional un dicho que no proviene de la Biblia, atribuido a Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra de sus bases. Lo decía por el poder del torque de una palanca. Solo le hacía falta dónde apoyarla. Pues los creyentes tenemos la gran palanca y también el punto de apoyo, pero no sabemos usar ninguno de los dos. Faltos de visión y llenos de incredulidad. Mientras nosotros pensamos que la gran obra misionera se hará con mucho dinero, con más escuelas de misiones y cosas similares,
El Señor Jesús dijo otra cosa. Y viendo las multitudes, tuvo misericordia de ellas, que eran derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 36 al 38. El desafío misionero del día de hoy es absolutamente grande. Ante eso, el poder de Dios no tiene límite. Pero ese poder divino se mueve por algo que a los hombres pocas veces les llama la atención y muy pocas veces lo practican: postrarse ante Él y rogarle continuamente, perseverantemente y llenos de fe, que es en donde muchos creyentes fallan. Notemos que el Señor Jesús, ante la falta de obreros, indica una sola cosa: rogar al dueño de la cosecha que envíe cosechadores. Oremos con una sola visión, oremos con un mismo objetivo, oremos con un mismo amor por nuestro Dios y con una misma ardiente compasión por los que aún no saben de Cristo en lugares del mundo de los que nunca supimos. Oremos sin descanso, oremos con una fe grande. Llamemos a millones de nuestros hermanos en todo este continente a hacer lo mismo. No apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dios nos escuchará. Puede escribirnos con toda confianza al siguiente correo electrónico: enrique880@gmail.com.